Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de la estación de radio, así como en Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX, mismas plataformas. Y pues el día de hoy con temas de la economía, el martes pasado el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas emitió su conferencia de prensa mensual, la última del año, donde plantea sus perspectivas económicas 2025, 2026 y 2027, y una serie de comentarios en el contexto de la actividad económica y los riesgos sobre todo. También el día de hoy, por la mañana, hora de México, el Banco Central Europeo emitió su política monetaria o su decisión de política monetaria para la Unión Europea y en su caso, o más bien para la zona del euro. Y en su caso, este mediodía, el Banco de México emitió su decisión de política monetaria para nuestro país. Así que tenemos mucho que comentar y arrancamos, donde el boletín de prensa del IMEF plantea básicamente un análisis de la encuesta mensual de expectativas del mes de diciembre que formula el Comité Nacional de Estudios Económicos. La expectativa del crecimiento económico de nuestro país para este año es que se cierre con un crecimiento de 0.40%, prácticamente nulo, pero positivo, ¿no? Una inflación de 3.80%, la meta del Banco de México es de 3%, los rangos permisibles son desde 2 y hasta 4, así que estamos en el umbral prácticamente superior del rango, pero además con presiones importantes en la parte más importante de la inflación, valga la redundancia, que es la subyacente, que en varios meses supera el umbral. Balance público tradicional, deuda contra PIB. El IMEF espera que el gobierno logre cerrar el año con un 4% de este indicador. Y esto implica estar avanzando en los compromisos con las calificadoras de deuda para evitar una degradación de la calificación y con ello evitar un colapso económico que pudiera provocar tal degradación. La tasa de política monetaria, 7%. Hoy se confirma, baja la tasa, así se quedará para el resto del año. Empleo, seguro social o empleos formales creados y registrados en el Seguro Social, 180,000, el dato nos lo darán a conocer hacia la mitad de enero, pero pues más o menos por ahí cerraremos el año. Cambio absoluto, por supuesto. Tipo de cambio, 18.50, ligera depreciación, hablaremos un poquito de ello. Cuenta corriente, 0.70 negativo, es más o menos en concordancia con nuestra historia desde los tratados comerciales desde 1994, pero sí tiene este sesguito ligeramente distorsionado que probablemente tiene un origen de toda la distorsión comercial global que está ocurriendo. 2026, ¿qué se espera? 1.30% de crecimiento, mejorar el entorno desde el 0.4 actual, prácticamente 90 puntos base, pero tampoco es ni cerca del 2% promedio de los últimos 35 años. Inflación 3.90%, todavía peor que el cierre de este año porque las presiones inflacionarias continuarán. Balance público tradicional, avanzar un poco conforme el compromiso correspondiente a este tema de las calificadoras y a aparentemente llegar a evitar la problemática de degradación de calificación de deuda. Tasa de política monetaria, 6.50%. Ya hemos comentado y platicamos y citamos a Jonathan Heath de su conferencia en la convención de IMEF, porque ahorita veremos el tema. Él ha sido disidente en la decisión del Banco de México. Las presiones van a continuar y probablemente el banco no tenga mucho margen para mover la tasa en el siguiente año y por lo tanto bajarlo 50 puntos bases respecto a lo que hoy se bajó
implica solo 2 bajas en todas las reuniones del año. Empleo en el Seguro Social, 270,000 puestos laborales en concordancia con el crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.30%. Tipo de cambio, una depreciación no fuerte hacia 19.20, pero esto es al cierre del año. Veremos qué pasa en el año con tanta turbulencia ante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Cuenta corriente 0.80, similar a este año, de nuevo en concordancia con los últimos 40 años, 35 años, pero con esas distorsiones comerciales. Y se abre la pauta a lo que es el marco macroeconómico 2027, con un crecimiento económico para ese 2027 de 1.70%, mejora, sigue por debajo del promedio previo, y obviamente tanto 2026 como 2027 asumen que el tratado se salva, se renegocia al costo que sea, pero lo sostenemos. Si no, olvides, esto no se cumple, ¿no? Y ahorita profundizo en eso. Inflación 3.80, no se logra meta, ni siquiera diciembre de 2027, perdón. Balance público tradicional 3.60, se mejora el entorno, se salva el día respecto al criterio de la calificación de deuda. Tasa de política monetaria, no, como no hay un movimiento inflacionario de resolución, no se puede bajar la tasa todavía más. Empleo ante el INSS se mejora ligeramente a 331,000 puestos. Tipo de cambio 19.50, estable. Cuenta corriente llega a su meta ordinaria de 1% negativo. Bien, hasta ahí lo que dice el boletín. Ahora, el boletín dice más cosas, pero tenemos aquí un resumen de la conferencia de prensa que lideró Gaby Gutiérrez Mora, que es la presidenta nacional de IMEF. Y nos dicen en la conferencia, bueno, pues lo que es una evaluación de las perspectivas con incertidumbre entre 2025, 26 y 27 en el entorno doméstico y el externo. El consenso en la institución es que haya un crecimiento marginal, 0.40% en 2025, con una necesidad de sostener ese alto déficit fiscal, pero enfrentarlo, vulnerabilidades energéticas críticas, CFE y Pemex nomás no, y la falta de certidumbre jurídica que obstaculiza la inversión. La inversión viene cayendo de manera abrupta después de malos años, pre y post pandemia, luego de una importante posición de crecimiento entre 2022 y 2023, y luego esta caída abrupta que estamos viviendo. El marco macroeconómico ya lo comenté, y los principales factores que contribuyen a estos datos es la incertidumbre en el proceso de renegociación del tratado y los efectos potenciales de las reformas, tanto que ya se aprobaron constitucionales y además las legales, y las que faltan, porque todavía faltan varias. Y en ese sentido, pues obviamente las consecuencias como de eliminar la autonomía de ciertos organismos gubernamentales y posicionar más una preponderancia política que técnica. La falta de certidumbre jurídica y regulatoria en los sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, provocan un desincentivo a la inversión, sobre todo la nacional, que obviamente trae implicaciones importantes, respecto al alcance esperado de que potencie la actividad económica del sector privado, tanto empresas como empleados, como por ende consumidores. La dependencia energética de México representa una vulnerabilidad. Actualmente dependemos en mucho del gas natural, en proceso energético, más o menos el 60% de la electricidad, y en proceso manufacturero, las grandes manufactureras que generan los grandes procesos que luego recaen en procesos más pequeños y que pues de alguna manera encarecen toda su construcción de costos. Por ejemplo, una acerera que depende tanto de gas natural, pues va a generar acero que se comprará en industria de construcción, manufactura múltiple, entre otros, y todos esos elementos tendrán incrementos en su construcción de costos. Actualmente importamos 2.5 billones de pies cúbicos de gas natural de la Unión Americana y además no almacenamos. Por lo tanto, cualquier movimiento súbito en los precios nos impacta directamente. Ante esto, y porque ha venido subiendo el costo del gas natural, pues empiezan los riesgos del por qué se considera que la inflación no va a poder sostener una perspectiva bajista continua. El ámbito de finanzas públicas, obviamente es el alto déficit fiscal la preocupación central, el apalancamiento acelerado que vivimos en 2024, 2025 y ya aprobada la Ley de Ingresos 2026, pues obviamente tendremos una situación de presiones importantes que requiere México
de mucha seriedad en el manejo fiscal, ampliado el concepto a incluso los gastos y, por supuesto, cómo obtiene los ingresos y, por supuesto, cómo enfrenta las calificaciones de deuda. En materia de Pemex, es una empresa con, obviamente, una cantidad enorme de pasivos, con una cantidad enorme de recursos aportados por el gobierno para rescatarla y nomás no se rescata porque su plan de negocios prácticamente inexistente es negligente. Lo que existe es negligente. Y entonces se dedica a hacer cosas que pues no somos buenos, no somos competitivos y no funcionamos. El fenómeno de la relocalización, el nearshoring y estas palabritas y los expertos en nearshoring no va a ocurrir mientras no haya una renegociación del tratado y se respete ya renegociado lo que se firme, porque hoy en día tenemos un tratado firmado y no se ha respetado. Y ante esto, obviamente hay razones o sin razones para no lograr ese respeto, no hay certidumbre jurídica en el contexto. Y obviamente la falta de una orientación clara que dé proclividad al cumplimiento de los objetivos que quiere el gobierno de Estados Unidos actual para renegociar el tratado, provocaría la incertidumbre que vamos a estar viviendo con de repente tipos de cambio alzados, tipos de cambio estabilizados, problemas para exportar, problemas para importar, etcétera, etcétera. La apreciación del tipo de cambio tiene un impulso fundamental, lo hemos hablado desde hace 3 años, de los movimientos globalizados de la moneda mexicana. La moneda mexicana, 100% de billetes y monedas expedidos por el Banco de México, o por la Casa de Moneda más bien, más o menos el 80% se maneja a nivel planetario, a nivel global, y solo el 20% lo tenemos en control en México, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en el gobierno. Obviamente lo que pasa en el contexto global tiene un movimiento importante en el tipo de cambio que termina afectando a México. Y en esa lógica, ese movimiento global se infiere directamente por los movimientos de la depreciación cambiaria del dólar, que aprecia las monedas pares como el peso, la lira turca, el real brasileño, entre otros. La prensa preguntó y me respondió. Dame un segundo, Arturo, no me mandes a corte todavía. Básicamente, el tipo de cambio tiene proyecciones de ligera depreciación respecto a lo que hoy en día estamos por estos movimientos y el movimiento de la tasa de interés del Banco de México. Obviamente hay un buen movimiento de la debilidad global del dólar, 10% se atribuye a ello, 3% a el carry trade, este movimiento de especulación bursátil que ocurre en los mercados. Y por supuesto hay una estabilidad fundamentada en un déficit de cuenta corriente que puede concebirse pues bajo en el 0.70% cuando lo tradicional es 1%. Nearshoring, realmente la inversión extranjera va a seguir estancada como la inversión nacional en función de la falta de certidumbre respecto al tratado y políticas públicas mexicanas. Pemex, simple y sencillamente sin corregir sus problemas de fondo, continuará recibiendo todavía en el plan de 2026 con un presupuesto importante de inyección de dinero del gobierno. La presidenta Sheinbaum dice, es la última vez que les damos. Vamos a ver si es cierto, porque después quebrantarla realmente no va a ser una cosa factible ni política ni económicamente. La vulnerabilidad energética, como ya se comentó, pues es nuestro tema con el gas. Se esperan fríos fuertes en Estados Unidos en este invierno, que se extiende hasta marzo, y con picos en un momento dado en los precios del gas que importamos. Aquí en Juárez, en nuestras calefacciones de nuestros hogares, vamos a ver el efecto. Comprémonos colchas mejor y evitemos pagar sobreprecios a gas natural. 2, para los procesos industriales generarán sobrecostos que podrán impactar la cadena productiva y provocar otro impacto inflacionario hacia adelante. Obviamente los cambios fiscales en el entorno que comentamos ayer tienen impactos relevantes en la economía y los riesgos con la declaración de organismos terroristas y la ahora nueva política de considerar al fentanilo como una arma de impacto nuclear o cosas similares allá en Estados Unidos, que podría provocar muchas determinaciones que, ya olvídense de los temas de seguridad, que serían gravísimos, traigan consecuencias muy, muy graves a nuestra economía, a nuestras empresas, por su hilvanación con el sector, pues, criminal, ¿no? En fin, vamos a corte, regresamos en segundos. No se vaya, siguen Solo Negocios.
Continuamos en Solo Negocio Radio, estamos por regresar al aire, pero bueno, la economía débil, con perspectiva débil y con requerimientos importantes que habrá que ver si el gobierno quiere ejercer. Un escenario de renegociación del tratado, que ya lo comentamos también en semanas pasadas, sumamente complicado. Vamos a tener que absorber costos importantes que también se transmitirán en la economía. Eventualmente, digo, algunos pues podrán perder pues cuota de mercado o utilidades o lo que sea el impacto, y otros buscarán trasladarlos. Por ejemplo, tendremos que tener mucho más cuidado con el cumplimiento de los mecanismos laborales de respuesta rápida, lo que infiere más bien cumplir con la legislación laboral de manera plena y la exuberancia que el gobierno de Estados Unidos mande. Ante ello, una maquiladora, por ejemplo, tendrá que absorber más costos y buscará generar ahorros. ¿Con quién? Los proveedores nacionales, que además aportamos muy poco, sobrecargando plazos de pago, castigando precios, exigiendo más calidad, etcétera, etcétera. Y obviamente eso va a terminar generando más presiones para que el legislador justiciero que tenemos en nuestro país saque esta legislación de imponer a la fuerza pagos prontos, y eso genera distorsiones de mercado y aleje inversiones para los efectos. No es correcto que paguen a 120 días, a 180 días, pero tampoco es correcto que se imponga por ley. Tiene que ser por fuerzas de mercado la mejor forma de alterar estos criterios. Y claro, promover la eliminación de ciertas políticas irracionales que provocan esta conducta pseudocorrupta en las altas puestos laborales de la maquiladora, ¿no? Que es lo que terminan provocando. Pero bueno, ya estamos regresando al aire y nos vamos ahora con la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Christine Lagarde, la presidenta del banco, que además está por dejar el cargo. La prensa le cuestionó N temas politizados sobre, oye, ¿quién se va a quedar en tu cargo? ¿Y quién piensas que es mejor? ¿Y cuál es el candidato? Y le preguntaban por otros candidatos y por alteraciones normativas. Bueno, igual como pasa en Estados Unidos ahorita con Powell y sus disputas con el presidente Trump, y eventualmente lo que va a pasar con Jonathan Heath, que si bien no es el líder del Banco de México, en función a su sucesión el próximo año, que pasará creo que a finales del próximo año, y el sucesor sobre la buena idea de que el Banco de México no necesariamente está haciendo la mejor función que debería hacer. Pero ahorita hablamos del Banco de México. Banco Central Europeo, su decisión es sostener las tasas, las 3 tasas. Estados Unidos tiene una tasa, México tiene una tasa, la Unión Europea maneja 3 tasas: facilidades de depósito, operaciones de financiación y facilidad marginal de crédito. Son criterios jurídicos y de implementación de procesos específicos, pues que tienen su finura. Hay cosas que son complejas, pero bueno, el punto es que decidió: no movamos las tasas, las presiones inflacionarias son importantes y la desaceleración no es tan grave. Incluso la misma Lagarde, y en sus proyecciones financieras, dijo claramente: la economía del sistema del euro ha resultado más resiliente de lo que se esperaba en función a las presiones de la guerra Rusia-Ucrania, que está ahí pegadito, y a las presiones globales comerciales con el gobierno de Estados Unidos y por las propias situaciones de política interna de los países miembros de la Unión Europea y de la zona del euro, ¿no? Que además es una complejidad, ¿no? Una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la zona del euro y otra cosa son las relaciones con los vecinos, y bueno, cada quien trae su show ahí muy rarito, ¿no? Las proyecciones del staff del Eurosistema en materia de inflación y materia de crecimiento la sostienen en cuanto a que las cosas van bien. Los programas continúan de liquidez reduciéndose y de endeudamiento sosteniendo una estabilidad al alcance. Reafirma un enfoque dependiente de datos y reunión por reunión. O sea, no hay compromiso de que en la siguiente reunión nos bajamos la tasa o vamos a tomar una decisión determinada de sostenerla o bla, bla, bla. No. Reunión por reunión con datos, con, vamos a decirlo muy claramente, elementos científicos. Ese es el argumento planteado. Más allá de las posiciones especuladoras de que la curva parece un hombro de ser humano y eso implica que va a caer, o quién sabe qué tonterías se inventan de repente, ¿no? Se deja abierta la posibilidad de ajustar los instrumentos, porque si hay una evolución importante en función de, por ejemplo, recordemos, la Unión Europea está muy seriamente con sus pruebas
de la moneda digital tipo cripto, ¿no? Tipo activo digital. Y entonces, ante ese tipo de evoluciones, las existentes y la evolución del sistema económico y financiero, por supuesto, tienen que estarse ajustando constantemente los instrumentos financieros. La misma Unión Americana ya lo hace con la Fed, y han hecho pruebas, y han lanzado cuestionarios, y plantean investigaciones y las publican para cuestionar, pues, sobre todo a los economistas, qué opinas de A o de B o de C, y cómo vamos a enfrentar determinados escenarios, sobre todo con los importantes riesgos que, por ejemplo, el mundo de los activos digitales representa por aquello del fraude y el crimen organizado y demás. Bueno, las posiciones de las tasas entonces se quedan firmes. Perspectivas de crecimiento Unión Europea, 2.1% 2025, 1.9 2026, 1.8 2027, 2% 2028. Reconocen resiliencia 2025, desaceleración ligera 2026 y 27 y recuperación y estabilidad 2028. Inflación subyacente 2.4 2025, su meta es 2.2 2026, 2% ya estable 2027 y 2028. Así las cosas, se sabe que en 2026 hay presiones inflacionarias. Ya hablamos de México, incertidumbre, de la opinión de IMEF, incertidumbre tratado, políticas públicas y la dependencia energética. Unión Europea, ¿qué cree? Lo mismo, depende de gas ruso, sigue en guerra con Ucrania, es todo un lío para ellos. Dos, tenemos un tópico global impactado y repercutido por el tema de esta guerra comercial, o como se le pueda llamar, de Estados Unidos contra el planeta, y con los riesgos inherentes de que pues, a veces anuncia aranceles, a veces los pone, a veces los baja, a veces negocia, a veces echa para atrás, lo que sea. Toda esa inestabilidad provoca movimientos en la estructura de precios. Y si bien se insiste en el análisis potencial de, por ejemplo, tener un escenario de los aranceles solo ocasionan en una ocasión, valga la redundancia, impacto, o generan oleajes que potencialmente en el tiempo generan inflación en otros subsectores, generando una inflación general, pues robustecida. Esos dos escenarios, continuamente los bancos centrales los analizan y los dicen, sobre todo Estados Unidos, pero aquí en Unión Europea, claramente en sus expectativas, en IMEF, claramente en sus expectativas, es el oleaje nos va a seguir permeando hacia adelante, ¿no? En materia de actividad económica, no, ya comenté eso. Consejo General de Gobierno de la Unión Europea reitera su determinación de que la inflación se estabilice al objetivo de 2% de mediano plazo, mismo criterio que Estados Unidos, es en promedio, mediano plazo, whatever that means, que es un promedio de tiempo que no tiene determinación, y la postura monetaria sobre el enfoque dependiente de datos, reunión por reunión, tema de programa de compra de activos, o sea, el tema de liquidez y demás, con disminuciones, acortando liquidez, pues, para evitar la inflación precisamente, y con la preparación y el compromiso de evitar con todos los instrumentos necesarios problemas para el sistema de precios. En esencia, es lo que les dice este reporte. Y entonces viene la conferencia de prensa de Christine Lagarde, y bueno, básicamente es clara en reiterar estos puntos, y plantea que a pesar de la expansión, el entorno global, recordemos, de resiliencia en 2025, logrando un mejor resultado que lo que se había tenido antes, el entorno global representa riesgos significativos relacionados con las tensiones comerciales internacionales y la volatilidad geopolítica que pueden afectar las cadenas de suministro. O sea, claramente tenemos aquí visto a Rusia, Ucrania, a Irán, a Israel contra todo Medio Oriente, a Estados Unidos contra todo mundo, y entonces pues estamos aquí en medio, ¿no? Toreándolo. Política monetaria se gestionará bajo un enfoque dependiente de datos, evaluando en cada reunión la dinámica de la inflación subyacente y la fuerza de la transmisión de las medidas adoptadas. Ojo, estos tres elementos de riesgo que comenté, Estados Unidos con la perspectiva comercial y los asuntos bélicos de Rusia y de Medio Oriente, obviamente la parte humana, claro que se reconoce, y digo, las pérdidas humanas y de salud y de alcance y de desarrollo, obviamente se reconocen, pero en la inmediatez, el impacto sobre cadenas productivas, que las encarezcan, que las traben, que generan escasez,
y eso tenga una repercusión inmediata, por ejemplo, en procesos inflacionarios que dañen en el país más alejado de un conflicto de este tipo, por ejemplo, Portugal o España, y que les generen ciclos inflacionarios que empobrezcan a su población, que generen más inequidad, que generen más vulnerabilidad. Y entonces ese es el tema como de un trabajo de cortísimo plazo en la posición del BCE. Es lo mismo que dice la Fed, es lo mismo que dice el Banco de México, es lo mismo que tienen de tarea los bancos centrales. Sí, tienen metas largoplacistas, medianoplacistas, con sus tasas, con sus alcances, pero su interés es hoy. Que hoy el movimiento errático geopolítico o comercial no genere un conflicto de tal nivel que genere una magnitud letal a una cadena productiva y eso permee con esos oleajes, tanto en detrimento económico y peor con inflación, en el tiempo a el resto de la actividad económica. Plantea en el ámbito financiero, el sector bancario mantiene niveles sólidos de capital y liquidez, aunque se advierte sobre posibles correcciones abruptas en los mercados financieros. O sea, ante el temor de 2008-2009 y recesiones financieras, no. Las pruebas de estrés, los sistemas de Basilea III, los esquemas de control de revisión jurídico que hace tanto el Consejo de Europa, no me acuerdo el nombre del gobierno del Consejo Europeo creo, y el Banco Central Europeo, cada uno con sus eslabones normativos correspondientes, así como en México la Secretaría de Hacienda o el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, pues allá las dependencias correspondientes dicen, los resultados de los reportes dicen que todo está bien, pero eso no quiere decir que así se vayan a sostener. Puede haber posiciones abruptas que ocurran en los mercados y eso altere completamente los mercados financieros globales e impacte a Europa. Entonces hay que estar encima con la supervisión, ¿no? Y finalmente el tema del papel del euro digital es un ancla de estabilidad y soberanía que se tiene que construir para la digitalización económica. O sea, no se puede negar que es algo que viene, no se puede negar que ya está en la parte privada, Bitcoin, Ethereum, lo que quieran. Tenemos que enfrentarlo con la asertividad. Así como tiene la seriedad de revisar el estado financiero, tiene que tener la seriedad de construir un sistema de euro digital adecuado para evitar que se convierta en otra catapulta de bomba para la economía de la Unión Europea. Dicho esto, yo me tengo que ir a un corte comercial. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocio Radio y pues Europa crece mejor de lo que se creía. Obviamente tenía su perspectiva en enero, pasó todo lo que pasó con las relaciones comerciales con Estados Unidos, las presiones de Israel-Irán, que en abril ya veíamos una tercera guerra mundial, y la continuidad del conflicto bélico de Rusia-Ucrania. Y entonces todo eso fue degradando las expectativas. Y sin embargo, la economía terminó creciendo más, o al parecer va a crecer más de lo que se tenía esperado. Bueno, en función a ello dicen, ok, resiliencia 2025, desaceleración y luego estabilidad, crecimiento. Y luego inflación, presiones. Sí vemos que podemos llegar en el mediano plazo a la meta, pero por lo pronto presiones. Y destacan balanza de riesgo, esos conflictos bélicos y el conflicto comercial con la Unión Americana, no solo de manera directa adentro de Unión Europea, sino enfáticamente por la posición que pueda traer como consecuencia los impactos de las cadenas de suministro, ¿no? Estamos al aire de nueva cuenta en radio y ahora nos vamos a México. El día de hoy, a mediodía, el Banco de México, con su gobernadora y sus 4 subgobernadores,
toma la decisión de política monetaria. Conforme se esperaba, la decisión es que baje la tasa de referencia en 25 puntos base, conforme, por ejemplo, la expectativa de IMEF que publicó el martes con su conferencia de prensa. La tasa mañana, viernes 19 de diciembre, cierra el año en 7%. O sea, ya, esa es la tasa para el fin de año. ¿Hay implicación en su tarjeta de crédito? La teoría dice que sí, pero las turbulencias, el ligero impacto que está generando el impago de algunos usuarios del sistema financiero, ampliando el riesgo de impago que sufre el banco, pues podrían sostener las tasas altas. O sea, teóricamente, creo que tenemos ya, pues, no sé, 100 puntos base, no me acuerdo exactamente desde el principio del año cuánto hemos bajado, pero el punto es que se ha bajado como para que ya hubiera una repercusión en tarjetas de crédito y demás. Y creo yo que no ha ocurrido de manera visible, ¿no? Clara. Y tiene que ver el entorno de riesgo. Cada vez baja más el consumo, se está generando menos empleo, el crecimiento económico está bajo, y entonces los bancos dicen, no, pues espérame, yo no puedo bajar la tasa de manera inmediata. Oye, ¿se están quedando con la ganancia? Pues sí, pero están cubriendo los intereses de los ahorradores. Ese es el tema del banco. Bueno, en esencia, el documento dice, pues se decide la baja al 7, un contexto internacional de moderación de crecimiento, tensiones comerciales y comportamientos diferenciados en la inflación en las economías avanzadas. Evolución de tasas de interés y tipo de cambio de actividad económica de México con comportamiento de la inflación general y subyacente y las expectativas con el balance de riesgos, con sesgos al alzas, pero ya no tan fuerte como el ciclo inflacionario, claro, de 2021 a 2024 fue una locura. No se puede comparar, ¿no? Menciona la posible incidencia de ajustes fiscales y precisa el voto individual de los miembros de la Junta, así como la intención de seguir evaluando futuros ajustes. Bueno, ¿qué dice a fondo? En el entorno externo, el ritmo de expansión de la economía global se modera. O sea, sí hay una desaceleración reciente respecto al tercer trimestre y más respecto al segundo. Bajo el contexto de tensiones comerciales, se sigue anticipando que la economía del planeta y, en su caso, de Estados Unidos, va a crecer menos en 2025 y 2026 que en 2024. ¿Le suena conforme lo que acaba de decir Lagarde y el Banco Central Europeo? Es lo mismo. En las principales economías avanzadas, la inflación general mostró un comportamiento diferenciado en la segunda mitad del año, mientras que la subyacente se mantiene resistente a la baja. O sea, la inflación sí cede, pero la subyacente no. Entonces, la que cede es la no subyacente, que es influida porque no hubo tantos huracanes, o porque las presuntas guerras o conflictos bélicos no provocaron tanta escasez, o porque los conflictos comerciales no provocaron tanta escasez y tantos conflictos en las cadenas de suministro, ¿no? Pero, al final del día, sí hay impacto en la subyacente. Creo yo más que por este último eslabón, más que nada. La Reserva Federal redujo en 25 puntos base su tasa de referencia, con variaciones acotadas en los mercados financieros. El dólar se sigue depreciando y las tasas de Estados Unidos, las tasas de interés de gobierno, bajaron en la mayoría de los plazos. En el ámbito interno, las tasas de interés bajan en materia de gobierno, suben en la mayoría de los plazos en México, y el peso mexicano se apreció, o sea, baja la tasa de pesos por dólar, ¿no? Eso es apreciarse. Se anticipa que la actividad económica del cuarto trimestre se mantenga débil, ya lo dijimos en indicador IMEF, encuestas de expectativas de especialistas del sector privado, indicadores de coyuntura, de INEGI, y en general lo vemos pues con el empleo, ¿no? Hay contexto de incertidumbre actual y tensiones comerciales que implican riesgos para el crecimiento de la economía. La inflación subió de 3.63 a 3.80, la subyacente de 4.24 a 4.43, como le digo, inflación está en rango, la subyacente está fuera de rango. Y el alza de inflación, sobre todo de mercancías no alimenticias. Implicaciones arancelarias, obviamente, y en las presiones del constructo manufacturero mexicano. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 se redujeron ligeramente. Las de mayor plazo están encima de la tasa de 3% meta, muy por encima, 3.80. Los pronósticos de inflación general y subyacente se ajustaron al alza para el cuarto trimestre y los dos siguientes, reflejando una reducción de la inflación de servicios más gradual de lo previsto. Servicios
profesionales, técnicos, médicos, académicos, escuelas privadas, fondas, taquerías, restaurantes, torterías, antros, hoteles, etcétera. O sea, cada vez se va proyectando más tiempo que se tarden en bajar el ritmo de su movimiento de precios. El aumento de inflación en mercancías tiene un peso menor en la revisión, pero ocurre. Se sigue, por el Banco de México siguen con la idea de que para el tercer trimestre de 2026, o sea, para septiembre de 2026, va a haber logrado la inflación de 3%. En IMEF ya dijimos a diciembre de 2027 va a seguir en 3.80. El comunicado expone el balance de riesgos para la trayectoria de la inflación con un sesgo al alza por ejemplo, una depreciación en el peso. Un tuitazo que amenace de cancelación del tratado nos deprecia al tiempo de cambio, no importa lo globalizado que esté. Por supuesto que la persistencia de la inflación subyacente va a generar presiones en la inflación, las presiones en costos por políticas públicas, las disrupciones en los conflictos geopolíticos, las medidas comerciales y, por supuesto, las afectaciones climáticas que pudieran llegar. No hubieron realmente problemas graves de huracanes y cosas de ese tipo en México, pero no quiere decir que no vengan el próximo año en función de lo que ha venido pasando en los últimos años, de que se van acrecentando sobre todo la gravedad de un solo huracán. A la baja se contemplan actividades, o sea, ¿qué puede provocar que baje más la inflación de lo que se tiene proyectado? Una actividad económica menor a la anticipada, un traspaso más reducido de aumentos de costos a precios finales y menores presiones derivadas de la apreciación del peso. Por ejemplo, si la economía se desacelera más, o sea, en vez de crecer el 1.3 que espera el banco, no es cierto, el IMEF, y luego el 1, esto en 2026, y luego el 1.4 creo que espera el Banco de México, y luego el 1.8 que espera Hacienda, si se crece menos, se va teóricamente, se debería bajar la presión de precios, de inflación. Dos, si las empresas se comen los incrementos de costos del salario mínimo, del impuesto sobre nómina, del agua, de todas las cosas que van a subir, o de los impuestos que van a subir, y no traspasa precios o traspasa menos precios, podría haber una menor inflación. Y si la apreciación del peso que provoca un conflicto para las exportadoras, por ejemplo, genera menos presiones que correspondan. Se indica que los ajustes fiscales anticipados pueden tener efectos transitorios y no necesariamente proporcionales en los precios. Se le alza el IEPS de refrescos, de tabaco y demás. Esas alzas van a picar en enero y luego ya no van a continuar alzas porque son de única ocasión. El asunto es que pudieran permear en oleajes, como le digo, como pasó en la gasolina en enero de 2017, con el gasolinazo famoso. La expectativa de ellos es, esto nomás deberá ocurrir en una ocasión, ¿no? El balance en la parte de riesgos de inflación se considera todavía con sesgos al alza, menos pronunciados que en el ciclo inflacionario. ¿Quiénes votan a favor de bajar la tasa de interés en 25 puntos base? Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, los tres subgobernadores. Y luego el cuarto subgobernador, Jonathan Heath, dijo que se mantuviera en 7.25. Entonces, gana la mayoría, baja la tasa, pero se sostiene la disidencia del gobernador Heath. Hacia adelante, la Junta de Gobierno evaluará el momento y magnitud de los ajustes adicionales, considerando los determinantes de inflación. Se afirma que las acciones futuras buscarán que la tasa de referencia se mantenga congruente con la trayectoria necesaria para la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a una meta de 3%, reiterando el compromiso del banco con el mandato prioritario, bueno, yo tengo mis puntos, y un entorno de inflación baja y estable. Ok, ¿qué puntos tengo? El mandato no es prioritario, es único. El Banco de México solo debe velar por la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Esto es, evitar que tengan un problema inflacionario. Ahora, puede haber argumentos interpretativos, estoy de acuerdo. La capacidad adquisitiva puede mejorar porque los ingresos suban y el incremento de ingresos se llama crecimiento económico. Pero el énfasis de la política centralizada del Banco de México, autónomamente regulado, es el ataque a la inflación. Entonces, por lo tanto, bajar la tasa para que crezca la economía
No es una tarea del Banco de México, sí lo es jurídicamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no del Banco de México. Por lo tanto, el que el Banco de México de repente quiera echarle un espaldarazo a la actividad económica no es su tarea. Hoy hay una sanción jurídica porque hagan algo ilegal, algo que no está en la ley, en mi conocimiento no, pero ciertamente pudiera implicar una violación a sus funciones, sancionable por el Senado de la República. Como al gobierno le conviene que crezca la economía, pues el Senado de la República no va a sancionar a nadie. Pero el punto más allá de si hay sanción o no es si se cumple el argumento constitucional y enfáticamente el argumento jurídico normado en la ley del Banco de México y demás que le implican al Banco de México. En ese sentido, la discusión es, debemos velar por estas bajas, aunque matemáticamente se pueda comprobar que ya se llegó a la tasa neutral, o ya le debemos de meter un freno. Y Bev dice, como lo comenté en el principio del programa, no creemos que vayan a continuar moviendo la tasa durante todo el resto del año, incluso en 2027, porque la inflación no va a ceder por todo el contexto que estamos exponiendo. Si eso es cierto, el banco no debe de bajar la tasa. Si la bajan, creo yo que podrían entrar en irresponsabilidades normativas. Pero más importante, de nuevo, no importa si hay sanciones o no, el bajar la tasa con presiones inflacionarias puede provocar inflación, generando una aceleración más abrupta de la inflación. O sea, te sale el tiro con la culata, ¿no? Entonces, o por la culata más bien. Entonces, el tema es delicado y creo yo que Jonathan ha sido muy asertivo ante la prensa en sus conferencias, como la que hizo en IMEF, y en sus decisiones y exposiciones que luego en unas 2 semanas nos liberan cuando podamos leer la minuta del Banco de México. Al final del día, esta es la temática de relieve para una economía débil, en donde el entorno global no le ayuda y en donde el entorno nacional de políticas públicas menos, y en donde al final del día, pues el único eslabón que puede permitir más o menos una estabilidad, incluso si llegáramos a recesión, pero que bajara la inflación, es el Banco de México. Porque si llegamos a recesión y suben los precios, bienvenidos los 80s de nueva cuenta. Y no me refiero a las tasas de 150% por medio y demás, sino a la problemática de incremento de pobreza e inequidad en el país. Aguas con ese escenario. El foco amarillo anaranjado, ahí está prendido. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues Banco de México, como se esperaba, ¿no? O sea, no podemos esperar diferente. Estaba muy cantado. Digo, yo cité ahorita a Jonathan Heath, pero también he escuchado conferencias de Omar Mejía Castelazo, de Gabriel Cuadra, que son economistas muy serios, ¿eh? No me malinterpreta mi argumento de un sesgo político irracional. Pero sí han mostrado una flexibilidad que en una óptica conservadora de un banco central no es lo más deseable, ¿no? Pero es válido. Por eso también doy lectura a las conferencias y a los argumentos de investigaciones de Stephen Mayran, que no estoy de acuerdo con él,
pero que trato de entender sus argumentos con énfasis al criterio específico de vamos a decir, posición de flexibilidad para bajar las tasas, donde sí en Estados Unidos además la Fed sí tiene la tarea del crecimiento económico, pero si descuida la inflación puede ser peor. De nuevo, un escenario de recesión con inflación alta, esta inflación es un escenario muy grave para una economía. No importa que sea la más grande del planeta como Estados Unidos o que sea para una economía en desarrollo como México. Digo, obviamente nos impacta peor a nosotros, pero es grave lo que puede provocar. Y entonces estas posiciones flexibles incrementan el riesgo de que eso ocurra. No quiere decir que va a ocurrir, pero incrementan el riesgo de que eso ocurra, ¿no? O de que en caso de ocurrir la recesión, se destrabe el escenario inflacionario. O sea, son cosas que no tienen que ir acompañadas, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Ahora bien, el punto en concreto, bueno, todavía no regresamos al aire. El punto en concreto radica en, bien, somos flexibles, pero en qué momento soy tajante. Y si, por ejemplo, la problemática del gas sí provoca impactos en la importación del gas natural y en la construcción de costos, ya estamos al aire de nueva cuenta, de nuestras manufacturas, de nuestra electricidad. Digo, la electricidad se lo puede comer en la parte de consumo privado el gobierno, pero en la parte de venta a las empresas, y dado que con la reforma energética se acotó la posibilidad del suministro privado, pues ahí vendría un impacto inflacionario, ¿no? Y esas megaempresas, acereras y cosas de ese tipo, van a recibir esos sobrecostos, los van a traspasar a las siguientes empresas manufactureras y eventualmente estas, junto con los problemas que puedan provocar de costos, la materia laboral, la materia de aguas, la materia fiscal, la materia de seguridad social, bla, 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 van a traspasar sus costos al resto de la economía y eventualmente los va a impactar la inflación. Entonces ahí el Banco de México no tendrá otra más de no bajo más la tasa o en una de esas la subo. Nadie tiene previsto, en mi saber, que la van a subir, pero que sí la van a dejar congelada en el 7 o quizá un poquito menos, hacia el 6.50 en los siguientes 12 meses, en función de los riesgos. Y vuelvo al tema de la gobernadora, y los subgobernadores tendrán que mostrar pues el brazo fuerte de su imposición, ¿no? Bueno, también el Banco de México emitió el 15 de diciembre, hace 3 días, la encuesta sobre expectativas de especialistas de economía del sector privado. Lo común es que lo publican el primer día hábil del mes, pero el 2 de enero seguirán de vacaciones y luego además estos 15 días siguientes pues ni van a poder hacerle las llamadas y las encuestas. Y también los mismos economistas del sector privado ya se fueron de vacaciones. Entonces dijeron, no, háganlo el 15 de diciembre. Se hace el 15 de diciembre y esto es lo que dicen los economistas. La encuesta se levanta entre 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, nacionales y extranjeros, con las expectativas del marco económico mexicano. Las expectativas para la inflación de este año es de 3.75, no es cierto, de 3.77. 3.75 era noviembre, es un poco más alta, en IMEF lo tenemos 3.80. La mediana sube a 3.75 también. Para 2026, 3.93, ligeramente más alto. Presiones por tratado sobre todo y el tema de gas. Y para 2027 es 3.70. Ligera mejora, no suficiente y no llega a la convergencia del tercer trimestre que dice el Banco de México de 2026. Para nada. Inflación subyacente 2025, 4.25, ligero impulso. 2026, 3.97, ligerititita mejora. Y 2026, bueno, para 2026, perdón, y para 2027, 3.76, ligero empeoramiento. Pero mejora respecto a 2025 de plano, ¿no? Expectativas de crecimiento 2025, 0.37. Para 2026, 1.21. Y para 2027, 1.84. Muy similar a los de IMEF.
Tipo de cambio, este año se espera que cierre en 18.56, a la baja respecto a la expectativa previa, pero al alza respecto a lo que está hoy. El momento de hoy, sobre todo, se está dando por la decisión del Banco de México, ¿no? Que sí se esperaba, pero hay reacción en cuanto a los comentarios, porque el boletín dice claramente, vamos a evaluar los siguientes movimientos y ajustes. O sea, vas a seguir bajando la tasa, entonces sí puede haber un empeoramiento del escenario, y por eso se deprecia ligero el tipo de cambio hoy. Pero el cierre del año es estable, 18.56. 2026, 19.12, muy ligera depreciación de 70 puntos base máximo. Y 2027, 19.45, incluso mejora. No, 19.56. Ligera depreciación también hacia 40 puntos base. Tasa de fondeo, Banco de México se espera que en 2025 cierre en 7%, pues es lo que se quedó. 2026 en 6.49, 50 puntos base, como ya lo planteé. 2027 sin cambios, porque la inflación no cambie. Presiones inflacionarias sostenidas. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? IMEF ya fincó sus proyecciones. Expectativas del sector privado, que hace la encuesta del Banco de México, ya fincó sus proyecciones. Banco de México ya fincó sus proyecciones. Banco Central Europeo ya fincó sus proyecciones. La semana pasada la Reserva Federal fincó sus proyecciones. ¿Y qué podemos oír sobre ello? Número uno, confirmar lo que Cristalina Georgieva dijo en octubre. Vivimos en tiempo de incertidumbre y nos tenemos que acostumbrar a que va a ser la palabra todo el próximo año. Todos los días vamos a estar enfrentando tuitazos, comentarios, conferencias de prensa, decretos presidenciales en la Unión Americana que van a generar un impacto en el resto de la economía del mundo. Y aunque en realidad no ejerzan un acto jurídico y solo una amenaza, o ejercen el acto jurídico y luego lo echen para abajo, o luego lo renegocien, o luego lo disminuyan, al final del día la incertidumbre va a continuar. En México ya vemos cómo no importan las quejas de quién, las cosas se imponen de un día para otro en un cambio legislativo. Yo ayer, aquejándome de la sobreregulación, es algo que no les importa a los legisladores, pero si en su partido les dicen, así quiero, así sale. Oye, trae faltas de ortografía, no importa. Oye, trae incoherencias normativas con el sistema jurídico, no importa. Trae antinomias, no importa. Oye, va a generar estas afectaciones, no importa, así lo queremos, punto. Oye, estas implicaciones, no es cierto. La Tierra es plana y se insisten. Las vacunas hacen daño y se insisten, si así lo terminan diciendo, ¿no? No va a pasar esas dos cosas, pero bueno, mi punto es figurado. La posición de los legisladores no solo es irresponsable respecto a las necesidades, sino sumamente sesgada políticamente. Y tenemos, pues, el resultado que tenemos. Políticas públicas inflacionarias, descuidos de infraestructura en la inversión privada y pública que no generan impacto positivo y productivo, una continuidad en la degradación del sistema educativo que nos arroja capital humano sin preparación para enfrentar un mayor escenario de competitividad y productividad futura, generando un riesgo gigantesco para nuestra gran crisis que vamos a vivir en 15, 20 años, que es la crisis demográfica, y en el hoy, sin resolver. Economía estancada, que viene de una economía estancada, que viene de largo plazo en una economía débil y con la expectativa de medio resolver los grandes riesgos como lo es déficit fiscal, deuda pública, el riesgo de organismos terroristas y ¿cuál es el otro? El tercero se me olvidó. Es que lo dijimos en IMEF a principios de 2025. El tercero, pues las sobreregulaciones, las políticas públicas, ¿no? Le pongo un ejemplo. Impuestos sobre nómina. El empresariado juarense dice no. Por ahí un organismo dice sí. En Chihuahua dice no. Al parecer, de todos modos, están disputados entre los empresarios, pero finalmente se apersonaron al Congreso y expusieron sus razones. Y el Congreso les dijo, órale, va, se aprueba. Opción amparo.
Bajo la tradición de los últimos 15 años de los amparos, creo que no va a pegar, pero lo vamos a ofrecer aquí en el despacho incluso. Y bajo la actual corte, cuando llegue la Suprema Corte, si es que llega para allá, va a sujetarse a un escrutinio público interesantísimo. Porque la proclividad de decisión de los ministros es si es a favor del Estado-Nación, si es a favor del gobierno que es bueno con el pueblo bueno, se validarán los impuestos, no importa lo inconstitucional, inconvencional o irracional que sea. Pero como este impuesto es de un gobierno panista, quién sabe si se lo aprueben, lo cual podría provocar incoherencias en sus futuras decisiones. Es más, pensemos que promovemos amparo contra el alza de IEPS en refrescos o en tabacos o en videojuegos, que es federal, y simultáneamente promovemos amparos en contra de impuestos sobre nómina estatal de Chihuahua, y no estoy seguro si lo aumentaron en Yucatán, pero también estaba atrás del aumento. Y bueno, ya el de Yucatán no es panista, pero el de Chihuahua sí. ¿Qué si nos vamos con argumentos similares? Y claramente la Corte dice sí a favor de Chihuahua, del empresariado, pero no a favor en la nación del empresariado, bajo mismos argumentos. Van a generar antinomias ellos mismos solitos, ¿no? Digo, más les valdría que no llegue el amparo del impuesto sobre nómina hasta la Suprema Corte. Pero si, por ejemplo, como dice Canacintra en Ciudad Juárez, Isela Molina, su presidenta, convocamos a todos los empresarios a ampararse, pues no sé, de 45,000 unidades económicas que se amparen 1,000, pues ya es un número respetable, que los juzgados de distrito se van a colapsar y van a tener que aglomerar en un juzgado especializado como el amparo en contabilidad. Digo, aquel entonces fueron 70,000 en el país, pero 1,000 de Juárez ya suman. Y si más o menos un número relativamente proporcional, equiparable, entre Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Nuevo Casas Grandes lo hace, pues ya 2,000, 3,000 amparitos en el estado de Chihuahua podrían provocar un estate quieto a los juzgados de distrito en cuanto a su capacidad instalada para resolver y lo manden a México. Y entonces sí llegue a la Corte. Veremos. En fin. Mañana vamos a platicar de gobierno corporativo, pero estamos viendo cómo calcular los impactos de toda la estructura de costos bajo un criterio de impuesto sobre nómina. Entonces, escúchalo mañana, tema gobierno corporativo, pero si alcanzamos a hacer los cálculos, mañana mismo le presentamos impactos sobre una empresa de un empleado de salario mínimo, cuánto crecimiento de costos le va a repercutir solo el tema laboral con todos estos elementos de impuestos contemplados. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Muchas gracias a usted por su atención. Pásale excelente. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.